Hay historias que no empiezan con una risa ni con una caricia, sino con un suspiro, con una respiración entrecortada, con una mujer que camina con la cabeza gacha, mirando el suelo, temiendo hasta su propia sombra. Hay historias que nacen desde el silencio más hondo, desde la pena que no se puede contar, porque ni siquiera una misma sabe cómo ponerle palabras. Esta es una de esas historias. Y empieza con ella. Se llamaba Abigail. No tenía más de 20 años, pero sus hombros estaban encorvados como si llevara una vida entera soportando el peso del mundo. Vivía en una aldea perdida, en el borde del desierto, donde el viento soplaba sin pedir permiso y el polvo se metía en los pulmones como un recuerdo que no se puede sacar. Cada mañana se despertaba antes que el sol, no porque tuviera ganas, sino porque los gritos de su tía le taladraban el oído: «Levántate, no sirves para nada, pero al menos recoge agua». Y ella obedecía. Siempre obedecía. Tenía miedo. Miedo de todo. Del amanecer, porque anunciaba otro día de humillaciones. De los hombres del pueblo, que la miraban como si no fuera más que un bulto que estorba. De las risas de los niños, que le recordaban lo que ella ya no era. Miedo de la noche, de los truenos, del silencio. Incluso su sombra le parecía una amenaza. No hablaba con nadie. No tenía amigas, ni secretos, ni canciones. Solo tenía ese miedo adherido al pecho como una segunda piel. Vivía con una tía amarga, viuda 2 veces, seca por dentro, que la había recogido por lástima cuando Abigail se quedó huérfana. Sus padres murieron en un incendio que arrasó su casa. Nadie supo cómo empezó. Algunos decían que fue un rayo, otros que fue un descuido. Abigail solo recordaba el humo, el calor abrasador y los gritos. Desde ese día, algo se rompió dentro de ella. Algo que no volvió a sanar. Su tía la alimentaba con sobras, le daba órdenes con desprecio, y cada vez que algo salía mal, cuando el fuego no prendía, cuando la leche se derramaba, cuando el pan se quemaba, le echaba la culpa a ella. «Eres una maldición. Por eso todos los que amas mueren», le susurró una noche. Y desde entonces, Abigail creyó que merecía el rechazo, que su existencia era un error. Pero el destino tiene sus propios planes. Y a veces, planta semillas donde menos se espera. Fue una tarde de otoño. El aire olía a tierra seca y a ramas recién partidas. Abigail había salido al bosque, como cada día, a recoger leña. Caminaba entre los árboles con la cabeza baja, los pasos cortos, evitando pisar ramas que pudieran delatar su presencia. Le gustaba el silencio del bosque. Allí no la juzgaban. Nadie la gritaba. Nadie la miraba. Hasta que sintió algo. Una sensación leve, pero penetrante. Como si alguien la observara sin intención de hacerle daño. Un presentimiento que la hizo detenerse, erguir ligeramente el cuello y alzar los ojos. Entre los troncos, a lo lejos, vio una figura. Alta, inmóvil. Un hombre. Piel de bronce. Cabello largo. No se movía. Solo estaba allí. Y la miraba. El corazón de Abigail se aceleró. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. No era el mismo miedo de siempre. Era algo distinto. Algo que no dolía. Algo que desconcertaba. El hombre no dijo palabra. No se acercó. Solo la observó con una serenidad que le resultó extraña. Como si no la viera como una carga, ni como una molestia. Como si no tuviera prisa. Abigail se giró lentamente y se alejó. No corrió. No lloró. Pero algo dentro de ella, muy dentro, se movió por primera vez en años. Durante los días siguientes, cada vez que volvía al bosque, lo encontraba. Nunca en el mismo lugar, pero siempre cerca. Nunca hablaba. Nunca se acercaba. Y sin embargo, Abigail comenzó a esperarlo. A anticipar esa mirada que no dolía, que no exigía, que no pesaba. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero empezó a sentir que, por alguna razón que no entendía, él no la veía como los demás. Una tarde, mientras recogía ramas, tropezó. Cayó de rodillas, se raspó las manos. Estaba sola, o eso creía. Pero al levantar la vista, él estaba allí. No corrió a ayudarla.
Solo dio unos pasos y se detuvo, dejándole espacio. Abigail lo miró con ojos de niña asustada. Él alzó una mano. Un gesto simple, pero que dijo más que 1000 palabras. Ella asintió levemente. Se levantó sola. Y siguió recogiendo leña, con él allí, presente, como un guardián silencioso. Esa noche, su tía notó algo raro. Abigail no parecía rota. Tenía la mirada diferente. No feliz, no rebelde. Solo distinta. Y eso bastó para desatar la ira. ¿Qué estás tramando? ¿Con quién hablas cuando desapareces? Y sin esperar respuesta, la golpeó. Le tiró del cabello, le empujó la cara contra la mesa. Eres como tu madre. Una traidora. Una inútil. Abigail no lloró. Ya no lloraba. Se quedó quieta, respirando hondo, esperando que pasara la tormenta. A la mañana siguiente, su tía le ordenó ir al río, sola, con un cubo de madera pesado. No vuelvas con menos de lo que cabe o no entras a esta casa, le gritó. Abigail caminó bajo el sol con la cara hinchada, la espalda adolorida, los pensamientos enredados. Llegó al río, y allí estaba él. Más cerca. Más presente. Más real. Esta vez, fue ella quien dio el primer paso. Caminó hacia él. Lenta, con miedo, pero sin detenerse. Él no se movió. Cuando estuvo a unos metros, él alzó la mano. Y en un gesto inesperado, se arrodilló. No por sumisión, sino por respeto. Por compasión. Abigail se cubrió la boca con la mano. Nadie jamás se había inclinado ante ella. Ni con palabras, ni con gestos. Él lo había hecho sin hablar. Sin ruido. Solo con su presencia. Ella se dejó caer de rodillas también. El cubo rodó. Las lágrimas brotaron como un manantial que llevaba años seco. Y por primera vez desde que era niña, dijo algo. Una palabra pequeña. Rota. Pero verdadera. Gracias. Él sonrió. Una sonrisa breve, casi invisible. Pero llena de luz. Luego, habló. Su voz era grave, lenta, como el crujir de una rama vieja. Tayu. Abigail lo miró. No entendía. Es mi nombre. Ella tragó saliva. Intentó repetirlo. Lo dijo mal. Él no corrigió. Solo volvió a sonreír. Desde ese día, todo cambió. Abigail no dejó de tener miedo, pero empezó a mirarlo de frente. No dejó de temblar por las noches, pero en sus sueños ya no estaba sola. Cada vez que su tía la mandaba fuera del poblado, ella buscaba los ojos de Tayu. Cada vez que lo encontraba, se sentaba cerca. Él hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras eran como medicina. No eran promesas. Eran verdades. El miedo es un lobo hambriento, le dijo un día. Si lo miras a los ojos, retrocede. Si corres, te alcanza. Abigail empezó a entender. Que tal vez no estaba rota. Que tal vez solo estaba herida. Y que las heridas, con el tiempo, no desaparecen, pero sí dejan de sangrar. Una tarde, él le entregó una piedra. Lisa, gris, con una espiral tallada. Es el camino del alma. Le explicó. Algunos caminan en línea recta. Otros en círculos. Pero los que han vivido el miedo, caminan en espiral. Vuelven a lugares donde ya estuvieron, pero con más fuerza. Abigail acarició la piedra. Y en un susurro, le pidió algo. Enséñame a caminar sin miedo. Y él asintió. ¿Alguna vez sentiste que el miedo te robó la voz? ¿Alguna vez quisiste empezar de nuevo, pero no sabías cómo? Si esta historia te tocó el corazón, no la sueltes. Porque en este canal, cada historia tiene un alma, y cada alma merece ser escuchada. Suscríbete ahora mismo. Acompáñanos. Tal vez, como Abigail, tú también estás listo para dar ese primer paso. Y así comenzó. No una historia de amor en el sentido habitual, sino algo más profundo. Una historia de reparación, de paciencia, de respeto. Una historia donde no se gritaban los sentimientos, se susurraban. Y donde el mayor acto de valentía no era luchar, sino confiar.
Había aprendido a caminar con pasos cortos, silenciosos, como quien teme que el mundo descubra su presencia. Durante años, la vergüenza se había enredado en sus tobillos como cadenas invisibles. No era solo miedo, era el peso de sentirse inadecuada, de creer que todo lo que tocaba se rompía, de asumir que su vida no era una historia que mereciera contarse. Para Abigail, el mundo era un sitio al que debía pedirle perdón constantemente por existir. Pero ahora, después de semanas de cruzar miradas con ese apache de rostro sereno, algo en su interior había empezado a soltarse. No del todo, pero sí lo suficiente como para notar que respiraba más hondo, que los atardeceres no dolían tanto, que, por momentos, podía cerrar los ojos sin pensar en huir. Tayú no preguntaba, no exigía explicaciones, no le decía cómo debía sentirse. Solo la observaba, con esa mirada de quien también ha caminado por el barro. Él entendía lo que no se dice. Y eso, para Abigail, era un alivio tan grande que le provocaba una ternura nueva, desconocida. Porque nunca nadie le había dado tiempo. Nadie le había dicho, tú vas a tu ritmo, y eso está bien. Una tarde, ella se sentó a su lado. No frente a él, como una invitada. A su lado, como quien quiere compartir el horizonte. Estaban en lo alto de una colina, donde el viento soplaba sin agredir, y la tierra tenía ese color rojizo que parecía guardar secretos antiguos. Tayú miraba el cielo. Abigail también. Ninguno hablaba. Pero la conversación era profunda. No me acuerdo de mi madre, dijo ella, de repente, como si las palabras se le escaparan del alma sin permiso. Solo de su olor. A pan recién hecho. Él no respondió. Cerró los ojos, respiró profundo y le hizo un gesto con la mano, como si ese olor también viviera en su memoria. Ese gesto fue suficiente. Abigail sintió que no estaba sola en ese recuerdo, que su madre no se había ido del todo, porque alguien más la estaba imaginando con ella. Luego, Tayú señaló una rama caída a pocos metros. Sin decir nada, se levantó, la recogió y, con una piedra afilada, empezó a tallarla. Durante horas, trabajó en silencio, mientras el sol bajaba lentamente. Al terminar, le entregó la rama. Había esculpido un ave, con las alas abiertas. Abigail la sostuvo con cuidado. La madera aún estaba tibia. Para que tu madre te acompañe, dijo él, bajito. Y para que recuerdes que naciste con alas. Aunque te las hayan roto. Abigail apretó la escultura contra el pecho. No lloró. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, imaginó a su madre sonriendo. No en llamas. No gritando. Sonriendo. A partir de ese día, llevó el ave tallada a todos lados. La escondía en su falda, como un amuleto. Como un pedazo de alma. Cuando su tía le gritaba, la tocaba con los dedos. Cuando el cielo se nublaba y los truenos le recordaban aquella noche del incendio, la abrazaba. Era su forma de no perderse del todo. Y Tayú, él seguía allí. Sin invadir. Sin prometerle que todo estaría bien. Solo presente. Como quien entiende que sanar no es limpiar una herida con alcohol, sino quedarse al lado de quien sangra, sin huir. Una mañana, mientras recogían agua en silencio, Abigail le preguntó algo que le rondaba en la cabeza desde hacía días. ¿Por qué tú no tienes miedo? Tayú clavó su mirada en el río. Se tomó su tiempo para responder. Luego, con voz pausada, dijo, porque ya lo conocí por dentro. Me senté a su mesa. Dormí con él. Y aprendí a no obedecerle. Ella frunció el ceño. No entendía del todo. Pero algo en esa frase le quedó dando vueltas. Tal vez el miedo no desaparecía. Tal vez uno aprendía a vivir con él, como quien convive con una cicatriz. No para olvidarlo, sino para recordarse que aún está vivo. Esa tarde, Abigail volvió a casa con el cubo lleno y el pecho más liviano. Pero su tía, al verla entrar con una leve sonrisa, estalló. ¿De qué te ríes? Le gritó. ¿Quién te crees que eres? Y sin esperar respuesta, le dio un empujón. Abigail tropezó, cayó de rodillas, y el cubo se volcó. El agua se desparramó por el suelo de tierra. Silencio. Su tía la miró con furia,
como si ese pequeño accidente fuera la prueba definitiva de que Abigail no servía. Pero esta vez, ella no bajó la cabeza. No pidió perdón. No lloró. Solo se levantó, recogió el cubo con dignidad y salió de la cabaña. Caminó sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin permitir que cayeran. Llegó hasta el claro donde solía encontrarse con Taiyu. Y allí, al no verlo, se sintió vacía. Como si el mundo volviera a pesar lo de antes. Se sentó en la tierra. Y, por primera vez, no se escondió. Dejó que las lágrimas rodaran. Que el cuerpo temblara. Que la rabia saliera. Cuando el sol ya se escondía, Taiyu apareció. No la tocó. No la interrumpió. Se sentó a su lado. Abigail no se movió. Solo le tendió el ave tallada. Él la sostuvo entre las manos, la miró y luego la volvió a colocar con delicadeza sobre sus rodillas. «Tu alma aún canta», le dijo. Ella asintió. No sabía por qué, pero sentía que sí. Que a pesar del dolor, del maltrato, de los años de silencio, algo en su alma aún quería cantar. Tal vez bajito. Tal vez desafinado. Pero cantar, al fin y al cabo. Y entonces sucedió algo inesperado. Abigail tomó la mano de Taiyu. No por amor. No por impulso. Por gratitud. Por necesidad. Por humanidad. Y él no la soltó. Pasaron los días. Y cada uno era una pequeña batalla ganada. Abigail empezó a hablar más. Le contó cosas que nunca le había dicho a nadie. Cosas que dolían. Cosas vergonzosas. Taiyu escuchaba. Siempre. Sin interrumpir. Sin aconsejar. Solo escuchaba. Una tarde, ella le preguntó por su historia. ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué no vivía con su gente? Él no respondió de inmediato. Bajó la vista, suspiró, y luego dijo. También fui traicionado. Por los míos. Por alguien en quien confiaba. Me acusaron de cobardía. Y me exiliaron. Abigail lo miró con compasión. No por lástima. Por conexión. Porque entendía. Porque ella también había sido marcada como menos. También había sido expulsada, aunque nunca se hubiera ido físicamente. Taiyu la miró a los ojos. Y dijo algo que ella no olvidaría jamás. A veces, ser echado de un lugar es el primer paso para encontrar el sitio donde sí eres bienvenido. Esa noche, Abigail durmió mejor. No porque su cama fuera más cómoda. No porque su tía fuera más amable. Sino porque su alma ya no se sentía sola en el mundo. Alguien más había vivido el exilio. Y sobrevivió. Y en su corazón una idea nueva empezaba a germinar. Tal vez no era un error. Tal vez, como el ave tallada, estaba hecha para volar. Solo necesitaba tiempo. Y alguien que la mirara sin miedo. Los pasos de Abigail habían cambiado. Ya no eran pasos de quien se arrastra, sino de quien, aunque aún tiembla, decide seguir caminando. No eran grandes zancadas, ni pisadas seguras, pero sí eran pasos suyos, más firmes que antes, más conscientes. Cada día al amanecer salía con la escultura del ave tallada bien escondida en la tela de su vestido. La tocaba antes de cruzar el umbral de la choza de su tía. Era su modo de recordar quién era, de afirmarse aunque el mundo la quisiera empequeñecer. Ya no esperaba nada de su tía. No dulzura, no justicia, no comprensión. Pero empezaba a esperarlo todo de ella misma. No por orgullo, sino por necesidad. Una necesidad lenta, tierna, de volver a ser persona. Taiyu también notó los cambios. La miraba caminar desde la distancia, siempre respetando su espacio. Y aunque él mismo no lo decía, su corazón también latía distinto cuando la veía. Él, que ya había vivido demasiadas despedidas, empezaba a sentir que quizás había algo que sí valía la pena quedarse a ver crecer. No era amor en el sentido de los jóvenes. Era algo más íntimo, más profundo. Era esa clase de lazo que solo se forma entre quienes reconocen el dolor en los ojos del otro sin necesidad de explicarlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, Abigail llegó al claro más temprano de lo habitual. Taiyu ya la esperaba sentado sobre una piedra, con los ojos cerrados. No dormía.
Meditaba. Su respiración era tan pausada que por un momento ella pensó que se había vuelto parte del paisaje. Se sentó a su lado sin hacer ruido. Él abrió los ojos lentamente y sin mirarla directamente, dijo: «Hoy el viento trae memorias pesadas». Abigail asintió. Ella también lo sentía. El aire tenía ese sabor raro que solo reconocen quienes han vivido pérdidas. Un olor entre nostalgia y advertencia. No hablaron durante largo rato. Solo el canto lejano de un ave interrumpía el silencio. Luego, ella tomó la palabra. «Soñé con el incendio». Tayú no la miró. Solo esperó. Pero esta vez, no moría nadie. Solo ardía la casa. Y yo la miraba desde lejos. No podía moverme, pero no sentía miedo. Solo tristeza. El apache asintió con lentitud. El alma sabe cuando es tiempo de mirar atrás sin caer en el abismo. Dijo. Ella lo pensó. Nunca había entendido por qué algunos recuerdos dolían más cuando parecían menos intensos. Tal vez porque la ausencia pesa más que la tragedia. Tal vez porque cuando uno se acostumbra al dolor, ya no sabe qué hacer con la calma. Esa noche, mientras regresaba al pueblo, vio a 2 hombres borrachos a la entrada del granero. La miraron. Uno de ellos rió y dijo algo que no entendió. El otro se acercó un poco, con paso torpe y sonrisa torcida. Abigail bajó la cabeza y apretó el paso. Sintió el corazón en la garganta. Pero algo fue distinto esta vez. Ya no tembló como antes. Sus pasos eran rápidos, sí, pero firmes. No huyó. Solo se alejó con dignidad. Al llegar a casa, su tía ni siquiera notó que algo podía haberle pasado. Solo le lanzó un cubo y le gritó que fregara el suelo, que olía a bosta de burro. Abigail obedeció, como siempre. Pero mientras fregaba, mientras el agua se mezclaba con el barro, sonrió. Una sonrisa pequeña. Íntima. Se había defendido con su dignidad. Y eso, para ella, era un acto de valentía. Al día siguiente, en el claro, le contó a Tayú lo que había pasado. Él la miró largo rato. Luego dijo: «No se trata de no tener miedo, sino de decidir quién merece verlo». Abigail sintió que esas palabras le golpeaban el pecho como un tambor. Nadie antes le había dicho que su miedo podía ser un tesoro. Algo que no todos merecían ver. Algo valioso. Ella lo había vivido como una maldición. Como una vergüenza. Pero tal vez, solo tal vez, también era una forma de sabiduría. Pasaron los días. Y con ellos, nuevos gestos. Tayú le enseñó a leer las huellas en la tierra. Le mostró cómo distinguir si un animal estaba herido solo por la forma en que pisaba. Abigail aprendió rápido. Le gustaba ese lenguaje sin palabras. Esas marcas que, como ella, decían mucho sin decir nada. Cada paso deja un testimonio, le dijo él. Pero no todas las huellas hablan del pasado. Algunas son una promesa de hacia dónde vamos. Ella sonrió. Pensó que sus huellas también estaban cambiando. Que ya no eran arrastradas, sino más firmes. No perfectas, pero reales. Una tarde, mientras seguían rastros de un venado, llegaron a un claro que Abigail no conocía. Allí, entre las piedras, había un pequeño círculo de ramas secas, rodeado de piedras pintadas con símbolos. Ella se detuvo. «¿Qué es esto?» «Mi sitio de oración», respondió él. «Aquí escucho a mis ancestros». Ella se quedó quieta, sin saber si debía entrar. Tayú lo notó. «Puedes pasar. El que entra con respeto, siempre es bienvenido». Abigail dio un paso. Luego otro. Se sentó sobre una piedra lisa. Cerró los ojos. No rezó. No pidió nada. Solo escuchó. El viento. Las hojas. Su respiración. Y por primera vez en muchos años, no sintió prisa. Ni ansiedad. Ni culpa. Estaba allí. Presente. Viva. Cuando abrió los ojos, él la miraba. No con devoción. Ni con deseo. Con una especie de gratitud silenciosa. Como si su presencia también sanara algo en él. «Mi madre murió por defenderme», le dijo, sin previo aviso.
Me enseñó que uno no se queda por miedo. Se queda por amor. Abigail tragó saliva. No supo qué decir. Pero entendió que cada uno estaba soltando su peso de a poco. Como quien deja piedras a la orilla del camino para seguir más liviano. Al regresar al pueblo, su tía la esperaba con cara de fastidio. ¿Dónde andabas? Espetó. Caminando, respondió Abigail con voz clara. La mujer bufó. A ti nadie te quiere. Recuerda eso. Pero esa noche, por primera vez, esas palabras no le calaron tan hondo. Porque alguien sí la quería. O al menos, alguien la veía. La respetaba. Y eso, para ella, ya era más de lo que había tenido en toda su vida. Antes de dormir, sacó el ave tallada y la colocó junto a su lecho. Cerró los ojos. Y soñó. No con fuego. No con gritos. Soñó que caminaba descalza por el bosque. Que dejaba huellas. Y que detrás de ella, el mundo florecía. En el mundo de Abigail, el silencio había sido su idioma principal. No el silencio dulce de quien contempla, sino el silencio de quien teme. De quien se muerde las palabras para no provocar. De quien ha aprendido que cada sonido puede traer castigo. Por eso, durante años, no solo había guardado silencio, había olvidado incluso su propio nombre. Sí, lo escuchaba de boca de su tía, en forma de insulto, de mandato, de desdén. Pero no como se deben pronunciar los nombres. Porque los nombres, cuando se dicen con amor, abrigan. Y el suyo siempre fue una piedra. Abigail. Gritaba su tía desde la cocina. Ven aquí, inútil. Abigail. Decía el herrero del pueblo con fastidio. Apártate, estorbas. Pero nunca un Abigail susurrado. Nunca un Abigail que acariciara. Nunca uno que la hiciera sentir que su existencia era un regalo y no un error. Hasta que llegó Tayú. Él no decía su nombre con frecuencia. De hecho, lo evitaba al principio, como si supiera que las palabras pueden doler más que los golpes. Pero cuando lo decía, lo hacía como quien sopla sobre una herida. Como quien pide permiso. Como quien nombra algo sagrado. Y eso, para Abigail, era un bálsamo inesperado. Una medicina nueva que no venía en frascos ni en rezos. Solo en el modo de mirar. De nombrar. De estar. Ese día, Abigail llegó al claro más temprano de lo habitual. Llevaba consigo algo envuelto en una tela. Pan. Había aprendido a hornear sola, en secreto, y decidió compartir lo que cocinaba. No por obligación. No para agradar. Para ofrecer. Para decir estoy aquí. Tayú la recibió con una sonrisa. Se sentaron frente a frente, compartiendo el pan, sin palabras. El silencio era cómodo entre ellos. No urgía llenarlo. Era como un río tranquilo que no necesitaba corriente. ¿Sabes qué significa tu nombre? Preguntó él, de pronto. Ella negó con la cabeza. Abigail viene de lenguas antiguas. Significa alegría del Padre. O fuente de gozo. Abigail se quedó en silencio. Sintió una punzada en el pecho. Su padre había muerto cuando era niña. Apenas lo recordaba. Solo que la cargaba sobre los hombros y olía a tabaco dulce. No sabía que su nombre significara eso. De hecho, nunca había pensado que su nombre pudiera significar algo bueno. Mi padre, empezó, pero no pudo seguir. Tayú asintió, respetando el silencio que venía después de una frase no terminada. Luego dijo: en mi lengua, los nombres no se dan al nacer. Se dan cuando uno está listo para recibirlos. Ella lo miró, sin comprender del todo. Yo fui Tayú recién cuando sobreviví al exilio. Antes tenía otro nombre. Pero ya no lo digo. Ese murió con mi otra vida. El viento sopló suave. Las ramas se movieron como si entendieran. ¿Y qué significa Tayú? El que escucha el temblor de la tierra. Abigail bajó la vista. Ese nombre sí le parecía justo. Él no solo escuchaba con los oídos. Escuchaba con el cuerpo. Con el alma. Podía percibir cuando alguien estaba quebrado por dentro, incluso si por fuera parecía entero. ¿Puedo tener otro nombre también? Preguntó ella.
Tayú la miró largo rato. Luego sonrió. Ya lo tienes. Solo hay que escucharlo. Aquella tarde no volvieron a hablar más. Pero algo nuevo había germinado. Una semilla de identidad. No de la que te imponen, sino de la que se gana al sanar. Y Abigail empezó a pensar que quizás sí podía construirse una vida distinta. Que no era tarde. Que, como decía Tayú, algunos nacen más de una vez. En los días siguientes, comenzaron a caminar más lejos. Tayú le enseñó a orientarse por el sol, a leer el canto de los pájaros, a distinguir si una nube era solo lluvia o si traía trueno. Abigail aprendía con una rapidez silenciosa, como quien por fin encuentra un idioma que sí puede hablar. Una noche, su tía se emborrachó. No era común. Pero ese día, una deuda impaga, una discusión en el mercado y el recuerdo de su difunto esposo la hundieron en una espiral amarga. Arrojó un cuenco al suelo. Luego otro. Insultó a Abigail durante horas. Y cuando ya no tuvo fuerzas, se desplomó en un rincón de la casa. Abigail no lloró. No tembló. No gritó. Solo recogió los trozos de barro, uno por uno. Luego se sentó en la puerta. Y miró el cielo. Fue en ese momento que recordó lo que Tayú le había dicho días atrás: el que nombra, da vida. El que maldice, corta raíces. Tú eliges si quieres seguir plantada donde te arrancaron. Y entonces, sin pensarlo, Abigail se dijo un nombre en voz baja. Uno nuevo. Uno que no repitió. Pero que sintió suyo. Como un vestido a medida. Como una esperanza susurrada. Al día siguiente, al encontrarse con Tayú, no le contó lo sucedido. No hizo falta. Él la miró y dijo: «Hoy caminas distinto». «Es que ya no soy solo Abigail», respondió ella con voz serena. Él asintió. «Entonces, bienvenida. Es un honor conocerte». Se sonrieron. Y el mundo pareció encajar un poco mejor. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en un nombre que no elegiste? ¿Alguna vez deseaste empezar de nuevo, pero creíste que era tarde? Esta historia es para ti. Para ti que cargaste etiquetas que no merecías. Para ti que fuiste mal llamado, mal tratado, mal mirado. Aquí, en este canal, las historias no solo se cuentan. Se sienten. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete ahora. Porque todos tenemos derecho a renombrarnos. A reconstruirnos. A sanar. Ese día, cuando se despidieron, Tayú no dijo hasta mañana. Solo le ofreció una piedra pequeña, lisa, con un símbolo que no conocía. Una espiral dentro de otra espiral. Cuando entiendas esto, dijo él, tu nuevo nombre se hará carne. Abigail sostuvo la piedra contra el pecho. No sabía aún qué quería decir. Pero por primera vez, no le tenía miedo al misterio. Porque ahora, por fin, sentía que no caminaba sola. A veces, lo que más pesa no es lo que uno ha vivido, sino lo que no ha podido contar. Las palabras tragadas, las lágrimas escondidas, los gritos ahogados en una almohada o en el hueco de la garganta. Abigail había cargado durante años con una historia que ni siquiera ella sabía cómo explicar. Había aprendido a callar desde muy pequeña. No porque no tuviera que decir, sino porque nadie la escuchaba. Y cuando el silencio se vuelve costumbre, hasta la verdad se oxida. Desde hacía semanas, se encontraba con Tayú casi todos los días. Él la miraba con esa serenidad que solo tienen quienes ya han perdido mucho. Ella comenzaba a hablar más, a compartir sus pensamientos, a reírse de vez en cuando. Pero aún había una parte de su historia que no había contado. Ni siquiera a sí misma. Una parte que evitaba recordar. Un fragmento que dormía en el fondo de su alma como un animal herido. Hasta que un día, ese fragmento comenzó a moverse. Fue en una tarde que parecía igual a todas. El viento soplaba suave entre las ramas, el cielo estaba limpio y las sombras jugaban sobre la tierra con calma. Abigail y Tayú caminaban en silencio, siguiendo el curso de un riachuelo que serpenteaba entre los árboles. Él le había enseñado a distinguir los sonidos del agua, los agudos, los graves, los que anuncian piedras y los que anuncian profundidad. Le gustaba escuchar y aprender. Pero ese día, el sonido del agua no le traía paz.
Le traía recuerdos. Cuando era niña, empezó de pronto, solía venir a un arroyo como este con mi madre. Tayú no respondió. Solo bajó el paso, para caminar a su ritmo. Ella me enseñó a poner los pies en el agua sin hacer ruido. Decía que así los peces no se asustaban. Que si uno quería ver la belleza de la naturaleza, tenía que aprender a no espantarla. Guardó silencio. Tayú no la apuró. La última vez que fuimos, ella me dijo que los secretos se los lleva el río si se los das con humildad. El viento sopló. Unas hojas cayeron cerca. ¿Y tú le diste alguno? Abigail asintió, muy despacio. Le conté que tenía pesadillas con fuego. Que soñaba que mi casa ardía y que no podía despertar. Tayú la miró de reojo. No dijo nada. Pero sus ojos eran una invitación. Esa misma noche, la casa realmente ardió. Se detuvo. El cuerpo le temblaba, no por frío, sino por algo más profundo. El tipo de temblor que viene desde el alma. Me despierto muchas noches con la sensación de que fui yo la que provocó el incendio. Que por haberlo soñado, por haberlo dicho, lo hice real. Tayú no se apresuró a negar su culpa. No dijo eso no es cierto, como otros habrían hecho. Solo colocó su mano sobre una piedra y respondió. Las visiones no causan el futuro. Solo lo anuncian. Como las aves que vuelan bajo cuando se avecina lluvia. Nadie culpa al ave por la tormenta. Abigail sintió que algo se aflojaba dentro de ella. Una cuerda que llevaba años tirante, lista para romperse. Pero aún me siento culpable. Como si mi miedo hubiera encendido las llamas. Como si por haberlo temido tanto, lo hubiera llamado. El miedo no es fuego, dijo él, con calma. Es humo. No destruye. Solo nubla la vista. Se sentaron en la orilla. El agua seguía corriendo, ajena a las penas humanas. Abigail metió las manos en el río. Estaba frío, pero limpio. Se mojó la cara. Cerró los ojos. Nunca hablé con nadie de esto. Nunca. Ahora ya no es un secreto. El río lo sabe. Y yo también. Abrió los ojos. El sol se reflejaba en la superficie del agua como pequeñas brasas. Respiró profundo. No quiero que me recuerden solo por lo que sufrí. Entonces deja que te recuerden por lo que sanaste, respondió él. Esa frase quedó flotando, como una semilla en el aire. Y esa noche, al volver a casa, Abigail sintió que sus pasos eran distintos. Que por fin había abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Su tía no estaba. Había salido a beber al pueblo vecino. Eso le dio a Abigail algo raro, silencio. Un silencio sin amenaza. Se sentó junto al fuego, encendió una llama pequeña y colocó a su lado la escultura del ave que Tayú le había tallado. Luego, sin pensar, sacó una hoja vieja, una pluma y comenzó a escribir. No sabía qué. Solo escribía. Tal vez una carta. Tal vez un diario. Tal vez una despedida. Las palabras salían solas. Como si por fin su alma tuviera permiso para hablar. Escribió durante horas. Cuando terminó, no se sintió vacía. Se sintió ligera. Al día siguiente, en el claro, le entregó la hoja a Tayú. No la leas. Solo entiérrala donde el viento no llegue. Él la miró con respeto. Asintió. No preguntó nada. Quiero empezar otra historia, dijo Abigail. Entonces deberás escribirla con tus pasos, respondió él. Desde ese día, caminaron más lejos. Llegaron a un paraje donde los árboles eran más altos y los sonidos distintos. Allí, Tayú la llevó a un sitio sagrado para su gente, una piedra enorme, redonda, con un hueco en el centro. Aquí venimos a gritar lo que no podemos decirle a nadie. La piedra lo escucha y lo guarda. No lo repite. Pero lo transforma. Abigail se acercó. Colocó sus manos sobre la roca. Sintió que vibraba, levemente. Cerró los ojos. Y gritó. No con fuerza. No con rabia. Con dolor. Con alma. Gritó todo lo que no había podido llorar. Los por qué, los no fue mi culpa, los yo solo era una niña.
Gritó hasta que su voz se volvió eco. Y luego, silencio. Tayú la abrazó. No como hombre. Como alma compañera. Como quien sabe que a veces un abrazo es el único idioma posible. A partir de ese día, Abigail cambió. No de golpe. No como una revelación. Como una transformación. Hablaba más. Dormía mejor. Reía, aunque todavía bajito. Comenzó a cantar mientras cocinaba. Una canción que no recordaba haber aprendido. Tal vez su madre la cantaba. Tal vez la inventó. Y un día, frente al río, tomó la mano de Tayú y le dijo: «Gracias por escuchar lo que no supe decir». Él sonrió. Y le respondió: «Gracias por decirlo sin palabras. A veces, lo que realmente importa no se ve. Ni se toca. No tiene nombre ni forma. No se enseña, no se grita, no se presume. Simplemente, florece. Como las raíces que crecen en silencio debajo de la tierra, sin que nadie las aplauda, pero que sostienen todo lo demás». Así era lo que empezaba a crecer en Abigail. No era alegría, ni valentía, ni siquiera esperanza. Era algo más humilde, más silencioso, pero también más fuerte. Era dignidad. La dignidad no es lo mismo que orgullo. No necesita testigos. No busca recompensa. Se manifiesta en los gestos pequeños, en cómo una mujer se sienta en la mesa sin pedir permiso, en cómo levanta la mirada sin miedo, en cómo se permite respirar hondo sin culpa. Y Abigail, sin saberlo, comenzaba a caminar con ese tipo de dignidad. La que brota después del dolor, no para vengarse, sino para reconstruirse. Tayú lo notaba. Él, que venía del silencio y de la observación, veía esos cambios con una mezcla de respeto y ternura. Sabía que no debía apresurarlos, que eran frágiles como un brote nuevo después de una helada. Pero también sabía que eran reales. Que ya no había vuelta atrás. Esa mañana, el cielo estaba nublado. No era amenaza de lluvia, era esa clase de gris suave que abraza más que espanta. Abigail llegó al claro con un puñado de flores en la mano. Pequeñas, moradas, recién recogidas. Tayú la miró sin decir palabra. Ella las colocó entre dos piedras. «Son para mi madre», dijo, bajito. ¿Hoy sería su cumpleaños? No. Pero es el primer día que me acordé de ella sin miedo. Tayú asintió. No agregó nada. Era suficiente. Después caminaron. Subieron por una colina donde crecían arbustos bajos y había menos árboles. El aire era más fresco, más libre. Allí, Tayú le mostró una planta que crecía apenas visible, pegada al suelo. «Esta es la flor de sombra», dijo. «Solo florece donde nadie mira». Abigail se agachó para verla mejor. Era pequeña, blanca, con un centro azul. No tenía perfume. Pero había algo en ella que conmovía. ¿Y sirve para algo? No calma fiebres, no cura heridas. Pero los ancianos dicen que si uno la encuentra y la respeta, el alma se acomoda. Abigail sonrió. «Entonces la necesito». Y así, sin grandes palabras, sin discursos, comprendió algo. No todo lo roto necesita arreglo. Algunas cosas, simplemente, necesitan espacio. Y ella estaba comenzando a encontrar ese espacio. Más tarde, al llegar al bosque, vieron a un zorro herido. Estaba tirado bajo una raíz caída, respirando con dificultad. Tenía sangre seca en una pata. Tayú se agachó con cuidado, sin acercarse demasiado. «No debemos tocarlo», dijo. «¿Por qué? Está herido. Y si lo tocamos sin que confíe, puede atacarnos. ¿Aunque queramos ayudar?» «Especialmente si queremos ayudar», respondió él. «Porque la ayuda sin respeto es solo otra forma de violencia». Abigail se quedó en silencio. Esa frase le dio vuelta en la cabeza. Pensó en su tía, que tantas veces decía «lo hago por tu bien» mientras la humillaba. Pensó en aquellos del pueblo que la compadecían con desprecio. Y pensó en ella misma, en las veces que se había exigido sonreír cuando no podía. ¿Cuántas veces se había hecho daño a sí misma creyendo que era por su propio bien? Esa noche, mientras cocinaba en la choza, recordó el zorro. Le había dejado un poco de agua a distancia.
No sabía si sobreviviría, pero sí sabía que no debía acercarse a imponer. Que las heridas ajenas también tienen su ritmo. Al día siguiente, Tayyu la llevó a una cascada escondida. No era grande, ni ruidosa. Era como un hilo de plata cayendo entre rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua era un susurro. Allí, sin decirlo, le ofreció una ceremonia. No era un bautismo. No era un rito. Era un gesto. «Quítate los zapatos», dijo. «Camina en el agua». Abigail obedeció. El agua estaba helada, pero no dolía. Se sintió viva. Renovada. Luego, él le dio una piedra blanca y le pidió que la arrojara río abajo. «Con eso se va lo que ya no necesitas». Ella cerró los ojos. Pensó en su miedo. En su culpa. En las frases de su tía. En las noches en que deseó no despertar. Luego arrojó la piedra. No pidió nada. Solo soltó. «Y ahora», dijo él, «toma una nueva». Le dio una piedra negra, pequeña, redonda. «Para que recuerdes que lo oscuro no es malo. Solo es parte del camino». Abigail guardó la piedra en el bolsillo del vestido. Sintió que tenía peso, sí. Pero era un peso distinto. No era carga. Era raíz. Ese día, al volver, su tía la esperaba en la entrada. Estaba sentada, con cara de pocos amigos. «¿Dónde estabas?» «Caminando». «Con ese salvaje, ¿no?» Abigail no respondió. «Mira que no quiero vergüenzas en esta casa», dijo la mujer, levantándose con dificultad. Abigail la miró a los ojos. «No con odio. No con miedo. Con compasión. No te preocupes. Ya no soy una vergüenza. Pero tampoco soy tu reflejo». Y entró. Sin alzar la voz. Sin golpear la puerta. Con dignidad. Esa noche, soñó con su madre. La vio sentada, peinándola como cuando era niña. Le hablaba con voz suave, pero no entendía las palabras. Solo sentía la ternura. Al despertar, no lloró. Solo agradeció. En los días que siguieron, Tayyu y ella construyeron una pequeña estructura de piedras junto al río. No era una casa. No era un templo. Era un sitio suyo, donde podían dejar ofrendas, palabras escritas, dibujos, flores, penas. Un sitio donde todo era bienvenido. «Aquí vendremos cuando no sepamos qué decir», dijo ella. «Y aquí también vendremos cuando sepamos demasiado», respondió él. Y así, piedra a piedra, gesto a gesto, fueron construyendo algo que no tenía nombre. Pero que, sin duda, estaba floreciendo. Donde nadie mira. Donde nadie aplaude. Donde todo es invisible, pero real. Nadie le había dicho a Abigail que el cuerpo puede sanar mucho antes que el alma. Que las heridas visibles son las más fáciles de curar, porque se dejan ver, porque sangran, porque duelen de una forma que otros pueden entender. Pero las otras, las que no tienen forma, las que duermen bajo la piel como una semilla amarga, esas no se ven. Y como no se ven, nadie las nombra. Nadie las atiende. Nadie pregunta por ellas. Cuando era niña, Abigail se había caído de un árbol bajo. Se raspó la rodilla, se torció el tobillo y lloró como si el mundo se hubiera roto. Su madre corrió a auxiliarla, la limpió con agua tibia, le sopló la herida como si el aire tuviera magia. Esa cicatriz se quedó para siempre, pero no dolía. Era apenas una marca. Pero ahora, muchos años después, había cicatrices que no sabía cómo explicar. No estaban en sus piernas, ni en sus brazos. Estaban en su forma de mirar. En cómo se encogía si alguien alzaba la voz. En cómo dudaba antes de reírse. En cómo aún, en los días más claros, esperaba una nube oscura que le recordara que la calma siempre tenía fecha de vencimiento. Tayyu conocía ese tipo de heridas. No por teoría. Por experiencia. Él también llevaba cicatrices invisibles. Las llevaba en los silencios que no rompía, en las veces que se ausentaba sin avisar, en cómo cada tanto se le escapaba una mirada al horizonte, como si buscara algo que aún le dolía no encontrar. Ese día, caminaban por un sendero nuevo. Abigail iba adelante, con paso ágil, como quien ya no teme tanto perderse.
Tayú la seguía a poca distancia. El bosque se abría ante ellos como si los invitara. Era un terreno que ninguno conocía, pero ambos se sentían seguros. Porque el camino, aunque incierto, se volvía menos hostil cuando se camina acompañado. En un punto del recorrido, Abigail se detuvo. Había una rama caída en el sendero, no muy grande. Podría haberla pasado por encima. Pero se quedó mirándola, inmóvil. Tayú la alcanzó y se colocó a su lado. ¿Qué ves? Ella no respondió al instante. Luego, en voz baja, dijo: es igual a una rama que vi caer el día del incendio. Tayú no dijo nada. No la apuró. Estaba junto a mi ventana. Escuché el crujido y pensé que era el viento. Pero luego vino el fuego. Respiró hondo. Desde entonces, cada vez que escucho ramas rompiéndose, me paralizo. Sé que es una tontería. Pero no lo puedo evitar. Él negó con la cabeza. No es tontería. Es memoria. El cuerpo recuerda lo que el alma aún no ha soltado. Ella lo miró. ¿Y cómo se suelta? Tayú se agachó, levantó la rama, la sostuvo con ambas manos y la partió en dos, con suavidad. Se suelta de a poco. A veces con palabras. A veces con gestos. A veces solo con compañía. La arrojó lejos, sin violencia. Pero nunca con apuro. Siguieron caminando. Más adelante, encontraron una cueva. No muy profunda, pero sí lo suficiente como para protegerse de la lluvia. Se sentaron en la entrada, a la sombra, y compartieron unas bayas que Abigail había recogido esa mañana. Mientras comían, ella le preguntó: ¿tú también tienes cicatrices que no se ven? Tayú tardó en responder. Sí. Algunas me las dejaron otros. Algunas me las dejé yo mismo. ¿Cómo se vive con ellas? Como quien vive con el invierno. Se acepta que hay días sin sol, pero se aprende a abrigarse. El silencio que siguió fue sereno. Cómodo. De esos que no piden ser llenados. Después, Abigail sacó de su bolsa una pequeña figura que había tallado en madera. No era bonita. No era perfecta. Pero tenía forma. Era un intento. Quiero dejar algo mío en esta cueva, dijo. Para que lo que viví no se quede solo conmigo. Tayú asintió. Nombrar el dolor es empezar a sanarlo. Ella dejó la figura en una grieta de la roca. No dijo qué representaba. No hacía falta. Esa noche, en su cabaña, su tía dormía profundamente, borracha y ajena a todo. Abigail se sentó en el suelo, cerca del fuego, y tomó un cuenco de barro que había hecho semanas atrás. Lo sostenía entre las manos, girándolo, como si leyera su forma. Luego, con cuidado, lo dejó caer. Se partió en tres. No hizo escándalo. Solo un sonido seco. Abigail no lloró. No se asustó. Solo observó. Después, recogió los pedazos, los limpió y los pegó con resina. Pero esta vez, sin tratar de ocultar las grietas. Las dejó a la vista. Porque entendió que sus propias grietas eran parte de su forma. Y por primera vez, no quiso esconderlas. Había algo en el bosque que empezaba a parecerle hogar. No por sus árboles, ni por los senderos, ni siquiera por la cabaña que Tayú construía a medias con ramas y piedras. Era por la sensación de que allí, entre hojas secas y cantos de aves lejanas, su alma ya no tenía que esconderse. Porque había pasado demasiados años guardándose, encogiéndose, fingiendo no estar para no molestar. Pero ahora empezaba a emerger. No con estruendo. No con urgencia. Sino con la calma de quien, por fin, sabe que no será empujado de vuelta a la oscuridad. Abigail se levantaba temprano. Ya no porque su tía la gritara, sino porque deseaba comenzar el día. El cuerpo aún recordaba las rutinas impuestas, pero la intención era otra. Lavaba su cara en el río, recogía flores, tallaba madera con paciencia. No buscaba resultados. Solo buscaba estar. Ese día, Tayú le propuso algo nuevo. «Quiero mostrarte un lugar», dijo. Caminaron durante horas. Atravesaron senderos que no conocían, cruzaron riachuelos angostos y treparon por piedras cubiertas de musgo.
Abigail no preguntaba a dónde iban. Confiaba. Ya no como quien no tiene opciones, sino como quien elige libremente seguir una mirada serena. Llegaron a una especie de claro, más amplio, donde los árboles formaban un círculo natural. En el centro, un montículo de tierra con flores salvajes. «Aquí está enterrada mi hermana», dijo Tayú, sin apartar la vista del suelo. Abigail no sabía qué decir. Bajó la cabeza en señal de respeto. Murió hace años. Por dentro, no por fuera. Su cuerpo siguió andando un tiempo, pero el alma se le apagó. Guardó silencio. Luego continuó. Le pasó lo mismo que a ti. La trataron como carga. La avergonzaron. Le hicieron creer que no valía. Pero ella no tuvo quien la escuchara. Tayú se agachó y acarició las flores. Abigail sintió un nudo en la garganta. Él no lloraba, pero sus gestos lo hacían. Vengo aquí cuando siento que flaqueo. Cuando creo que no vale la pena seguir. Luego la miró. Pero desde que te vi caminar por primera vez entre esas ramas, supe que tú ibas a sobrevivir. Ella se acercó. No dijo nada. Solo lo abrazó. Fue el primer abrazo que ella dio sin que le temblaran los brazos. No como respuesta. No como agradecimiento. Como acto de presencia. Como quien dice, estoy aquí, y no me voy. Pasaron la tarde allí. Hablando de la hermana. De las cosas pequeñas. De los juegos de la infancia. De lo que no se pudo decir a tiempo. Y Abigail se dio cuenta de que a veces el alma no se esconde porque quiera, sino porque no sabe que puede mostrarse. ¿Tú me ves?, le preguntó. Desde el primer día, respondió él. No como la niña rota. Te veo como la mujer que está naciendo. Esa noche, Abigail no volvió al pueblo. Se quedó en la cabaña de ramas, aún sin terminar. No había cama. No había puerta. Pero había silencio sin amenaza. Y por primera vez, durmió con los pies descalzos y el corazón tranquilo. Al despertar, el sol entraba en líneas suaves entre las ramas. Tayú no estaba, pero había dejado a su lado una hoja de papel doblada. Era un dibujo. Una espiral que terminaba en una flor. Cuando el alma deja de esconderse, el mundo florece, decía al pie. Abigail sonrió. Sintió que esa frase la describía. Que, sin saberlo, llevaba días floreciendo. ¿Y tú? ¿Hace cuánto escondes tu alma? ¿Cuántas veces has creído que ya no puedes sanar? Esta historia no es solo la de Abigail. Es también la tuya. La de quienes callaron demasiado. La de quienes sobrevivieron sin saber cómo. Si esta historia te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado aunque sea un poquito, suscríbete ahora. Porque en este canal, las cicatrices no se esconden, se cuentan. Y tú también mereces contarte. Después de desayunar, Abigail tomó la piedra negra que aún guardaba y la colocó junto a las flores de la hermana de Tayú. Para que nunca más alguien muera en silencio, susurró. Y el viento, cómplice, se llevó sus palabras como un eco que ya no dolía. Hay cosas que el miedo puede romper, una risa, una voz, un sueño. Puede romper la voluntad, los planes, incluso la esperanza. Pero hay otras cosas, más profundas, más antiguas, que no puede tocar. Ni siquiera el miedo más cruel ha podido nunca con la compasión, con el recuerdo de un abrazo o con la semilla de la dignidad. Abigail aún no lo sabía del todo, pero había partes de ella que ni el peor de los silencios había podido destruir. Desde que se quedó a dormir por primera vez en la cabaña inacabada junto a Tayú, algo en su cuerpo se había aflojado. No era cansancio, era descanso. Un descanso que no conocía. Dormir sin vigilar, sin sobresaltos, sin la ansiedad de escuchar pasos o gritos en la madrugada. Al despertar, el primer pensamiento no era «¿qué hice mal?», sino «¿qué vamos a hacer hoy?». Parecía poca cosa, pero para alguien que durante años vivió con miedo, eso era una revolución. El día comenzó con un sol suave. Abigail se despertó entre hojas secas y sintió el crujido del cuerpo adaptándose a una nueva rutina. Tayú ya estaba fuera, preparando algo con sus manos. Ella se incorporó y lo observó en silencio. Tallaba una pieza de madera, una más. Pero esta era distinta. Más larga, más trabajada.
¿Qué es? Preguntó. Un bastón. ¿Para ti? No. Para ti, respondió sin levantar la vista. Ella frunció el ceño. Pero no lo necesito para caminar. No es para que te sostengas del cuerpo. Es para que el mundo sepa que tienes algo que decir cuando avanzas. Abigail se quedó en silencio. Luego se acercó y se sentó junto a él. Durante mucho tiempo sentí que no tenía nada que decir. Y sin embargo, has dicho más en tu forma de mirar que muchos con discursos enteros. El bastón era liso, de madera oscura. En el extremo superior, Tayú tallaba una figura, un ave en pleno vuelo. Abigail la reconoció al instante. Era la misma forma que él le había tallado semanas atrás. La misma que había sido su ancla en los días oscuros. ¿Por qué siempre el ave? Tayú se encogió de hombros. Porque solo quien ha estado en una jaula sabe el valor de volar. Ese día no hicieron mucho más. Compartieron comida, caminaron sin rumbo, rieron con poco. La tarde los encontró junto al río, lavando telas. Y ahí, entre agua y piedras, Abigail se atrevió a algo que nunca había hecho: cantar. No fuerte, no seguro. Pero cantar. Una melodía sin letra, improvisada, que su madre le había enseñado con el roce de las manos más que con palabras. Tayú la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo: tu voz es como el agua de este río. No grita. No empuja. Pero sigue. Abigail bajó la mirada, avergonzada. Él le levantó el rostro con 2 dedos. No vuelvas a esconder lo que el miedo no pudo romper. Esa noche, al volver al pueblo para recoger algunas cosas, se cruzó con una vecina. Una mujer mayor, de manos gruesas por la costura y ojos cansados. Te ves distinta, dijo, sin rencor. Me siento distinta, respondió Abigail. La mujer la miró con una mezcla de respeto y envidia buena. Se nota que alguien te trata bien. Abigail no dijo nada. Solo sonrió. Cuando llegó a la cabaña de su tía, la encontró dormida. En la mesa, un jarro volcado. En el suelo, restos de pan. Abigail recogió lo necesario con rapidez: su manta, un cuaderno, una pequeña bolsa con hierbas. Antes de salir, se detuvo. Miró el lugar donde había vivido tantos años. La silla rota, la pared manchada, el rincón donde solía acurrucarse. No sintió odio. No sintió nostalgia. Sintió cierre. Como si, por fin, ese capítulo hubiera terminado. Al salir, dejó una nota en la mesa. No decía adiós. No pedía perdón. Solo decía: ya no tengo miedo. No te preocupes por mí. Volvió a la cabaña de ramas antes de que cayera la noche. Tayú encendía el fuego. Ella se sentó a su lado. No dijo nada. No hacía falta. El silencio hablaba. Más tarde, le mostró el cuaderno. Escribí mi historia. ¿Y ahora qué harás con ella? No lo sé. Tal vez la entierre. Tal vez se la lea a una niña que esté tan asustada como lo estuve yo. ¿Y si alguien la rechaza? Entonces sabré que no era para esa persona. Tayú asintió. Luego le tendió el bastón terminado. Es tuyo. Ella lo tomó con cuidado. Lo sostuvo como quien recibe una herencia. ¿Y ahora? Ahora caminamos. Durante años, Abigail creyó que llorar era rendirse, que las lágrimas eran una confesión de derrota. Así lo había aprendido. Cada vez que de niña se le escapaba un sollozo, su tía la reprendía con frases como: las mujeres fuertes no lloran o nadie tiene tiempo para tus dramas. Con el tiempo, aprendió a tragarse las lágrimas como quien traga piedras. Y aunque por fuera parecía entera, por dentro se iba llenando de grietas. Tayú, en cambio, nunca le dijo que no llorara. Al contrario. Cuando ella callaba con los ojos húmedos, él solo se sentaba cerca. No la tocaba, no la forzaba. Solo se quedaba. Y eso, más que cualquier palabra, le enseñó que llorar no era un pecado. Era, quizás, un lenguaje antiguo que solo entienden los que ya han sangrado sin herida. Una mañana, Tayú la invitó a subir al monte más alto cercano al bosque. Era un camino difícil, lleno de piedras sueltas y raíces traicioneras.
Abigail aceptó sin dudar, aunque sabía que sus piernas temblarían. Caminaban en silencio. Cada paso era una conversación muda. Cuando llegaron a la cima, el viento les azotó la cara. Desde allí se veía todo: el río, el pueblo, incluso el sendero que llevaba a la casa donde Abigail había vivido tantos años de miedo. —¿Por qué me trajiste aquí? —preguntó. —Este es el lugar donde lloro. Ella no respondió. Solo lo miró. Los hombres de mi tribu tienen un sitio sagrado para el llanto. No se llora en público. No se llora frente al enemigo. Pero se llora aquí, en lo alto, donde el llanto se mezcla con el viento y se vuelve oración. Abigail se sentó. Respiró profundo. No sabía si quería llorar, pero sentía que, si lo hacía, este era el lugar. Una vez soñé con mi madre, dijo de pronto. Estaba junto al fuego, cantando. Y cuando la llamé, no me miró. Solo me dijo: llora, hija. Llora por las veces que no te dejé llorar. Tayú asintió. Luego, con voz suave, dijo: llora ahora. No por el dolor, sino por lo que has sobrevivido. Y entonces sucedió. No una lágrima tímida. No un sollozo contenido. Sino un llanto entero, hondo, largo, como una lluvia que la tierra necesitaba hacía mucho tiempo. Abigail lloró sin vergüenza. Por ella. Por su madre. Por su hermana que nunca tuvo. Por la niña que fue y que nadie supo cuidar. Por todas las veces que deseó no existir. Por todas las veces que nadie preguntó cómo estaba. Tayú no dijo nada. Solo la observó con los ojos húmedos. Gracias, susurró ella. Por no interrumpir mi llanto. El llanto también es un puente, respondió él. Y tú lo estás cruzando. Al regresar al claro, Abigail no era la misma. Algo había cambiado. No en su forma de caminar, ni en su ropa, ni en sus palabras. Pero su presencia era otra. Más serena. Más abierta. Como si algo muy adentro hubiera encontrado su lugar. Ese día, escribió en su cuaderno: hoy no fui débil. Hoy fui río. Esa tarde se sentaron junto al fuego. Tayú le entregó un collar hecho con hilos y semillas. ¿Para qué es? Para cuando dudes de ti misma. Lo llevarás en el cuello no como adorno, sino como testimonio. Porque solo quien ha llorado con el alma merece llevar algo sagrado en el pecho. Ella se lo colocó. Era simple. Pero el simple acto de recibirlo la hizo temblar. Mi tía decía que no merecía ni pan, dijo. Y sin embargo, mereces respeto. Y escucha. Y compañía. Abigail no respondió. Pero su silencio era gratitud. Más tarde, fueron al río. Abigail quiso lavar ropa. Tayú tallaba en madera otra pequeña figura. Al cabo de un rato, él se le acercó. ¿Sabes qué es lo más fuerte que he visto en ti? ¿Qué? Tu ternura. Ella frunció el ceño. ¿Eso es fuerza? La ternura de quien ha sido herida y aún así no golpea. La ternura de quien ha sido callada y aún así escucha. Esa fuerza no se aprende. Se sobrevive. Abigail lo miró con los ojos llenos. ¿Y tú? ¿Tienes ternura? La tengo cuando estoy contigo. Se quedaron en silencio. A veces no hacía falta más. Esa noche, antes de dormir, Abigail se miró las manos. Las mismas que una vez le temblaban al tomar un cuenco, ahora tejían. Las mismas que un día temieron tocar a otro ser humano, ahora acariciaban el borde del bastón que él le había dado. Pensó en todo lo que había cambiado sin que nadie lo viera. Pensó en todo lo que había sanado sin pastillas, sin médicos, sin promesas. Solo con tiempo. Y compañía. Antes de cerrar los ojos, escribió una línea más en su cuaderno. Si algún día alguien me pregunta cómo lo logré, le diré: aprendí a llorar sin pedir perdón. Hay días que no se borran. Días que no se recuerdan con palabras, sino con sensaciones. Una punzada en el estómago, un nudo en la garganta, una opresión en el pecho. Días que el cuerpo no olvida, aunque la mente quiera esconderlos en los rincones más oscuros. Para Abigail, ese día fue uno de esos. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó.
Porque lo más doloroso no fue el golpe, ni el grito, ni la humillación. Fue la certeza de que nadie vendría, que nadie escucharía, que nadie la salvaría. No recordaba la fecha exacta. Solo sabía que era otoño, que las hojas caían como si el mundo se deshiciera sin hacer ruido, que el aire olía a pan quemado y a leña mal encendida, que su tía había bebido más de la cuenta, que el vecino había dicho algo grosero, que ella se había quedado inmóvil, mirando un plato roto en el suelo, sin entender si era real o parte de un sueño. Esa noche nadie vino. Ni una amiga. Ni un vecino. Ni siquiera un extraño. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie notó el moretón en su mejilla. Nadie escuchó el crujir de su dignidad haciéndose polvo. Y, sin embargo, esa noche no murió. Esa noche sobrevivió. No como una heroína. No como una guerrera. Sobrevivió como sobreviven los que no tienen otra opción. Los que no saben cómo, pero siguen. Años después, ya con la mirada menos nublada y el alma más en calma, pudo hablar de ese día con Tayu. No fue la noche más violenta, le dijo. Pero fue la más sola. Estaban sentados junto al fuego. Él asintió, sin interrumpirla. Me acuerdo que pensaba, si alguien entrara ahora, si alguien dijera basta, me salvaría. Pero nadie vino. Nadie entró. Y esa fue la noche en que aprendí que tenía que salvarme sola. Tayu lanzó una rama al fuego. Las chispas subieron como luciérnagas asustadas. A veces, dijo él, la noche más oscura no es la que trae más dolor, sino la que nos obliga a encender nuestra propia luz. Abigail lo miró. No era consuelo lo que buscaba. Era comprensión. Y la encontró. ¿Y tú? ¿Tuviste un día así? Sí. Cuando me acusaron injustamente. Cuando mi gente me dio la espalda. No por lo que hice, sino por lo que representaba. Ese día nadie me defendió. Me dejaron solo. Como a un perro. Guardaron silencio. ¿Y qué hiciste? Caminé. Hacia el bosque. Sin dirección. Sin futuro. Pero con una certeza, que el exilio no mata, pero la vergüenza sí. Y yo no quería morir avergonzado. Ese día, Abigail entendió que Tayu también se había salvado solo. Que él también conocía el frío de la indiferencia. Que sus almas no se unían por simpatía, sino por memoria compartida. Más tarde, caminaron hasta el claro donde crecían las flores de sombra. Allí, Abigail llevó una piedra. No era especial. No era bonita. Pero era suya. La colocó junto a otras. ¿Qué representa? Preguntó él. El día que nadie vino a salvarme. Pero que, aún así, estoy aquí. Tayu sonrió. Entonces esa piedra no es una carga. Es un testimonio. Volvieron en silencio. Al llegar, ella escribió una carta. No para enviarla. No para entregarla. Solo para escribirla. Decía así. A quien no vino ese día, no te culpo. No te guardo rencor. Pero quiero que sepas que me dolió. Que esperé. Que imaginé tu rostro entrando por la puerta. Que soñé con tus manos rompiendo el silencio. Pero no viniste. Y yo aprendí que no siempre hay salvadores. A veces solo hay cenizas. Y, con suerte, una chispa. Gracias por no venir. Porque ese día, sin saberlo, me obligaste a encontrarme. Y eso, al final, fue mi salvación. Dobla la carta. La enterró bajo la tierra húmeda. Sobre ella, colocó una flor. Y el viento, como testigo, sopló con ternura. No fue un grito. No fue una batalla. No fue un milagro. Lo que transformó la historia de Abigail fue un susurro. Un susurro que nació una mañana cualquiera, cuando el sol apenas acariciaba las hojas y el mundo seguía girando como si nada. Un susurro que no escuchó nadie más, pero que bastó para que el alma se pusiera de pie. Ese día, Abigail se despertó con una sensación distinta. No era alegría. No era tristeza. Era una certeza, la de que había llegado al final de un ciclo. No porque se acabara el camino, sino porque por fin había dejado de huir.
Y cuando uno deja de huir, empieza a caminar en dirección contraria, hacia sí mismo. Se levantó, ordenó sus cosas, y preparó una pequeña bolsa. Taiyu la observaba desde la distancia, sentado bajo un árbol, tallando como siempre. Pero en sus ojos había algo nuevo. No preocupación. No sorpresa. Era admiración. ¿Te vas?, preguntó, con voz serena. No. Solo voy a cerrar una puerta que dejé abierta. Él asintió. No pidió explicaciones. Sabía que, cuando el alma lo pide, hay que obedecer. Abigail caminó sola hasta el pueblo. No con miedo. No con rabia. Con paso firme. Nadie la reconocía. O, al menos, nadie la detenía. Ya no era la muchacha encorvada que evitaba las miradas. Era una mujer que sabía a dónde iba, aunque el camino no estuviera marcado. Llegó hasta la casa de su tía. Tocó la puerta. Nadie respondió. Empujó con suavidad. Estaba abierta. La encontró sentada, sola, con la mirada perdida. En la mesa, pan duro. En el aire, un silencio espeso. He venido a darte las gracias, dijo Abigail. Su tía no respondió. No por lo que me diste, sino por lo que me quitaste. Porque en tu ausencia de amor aprendí a amar de verdad. Porque en tu dureza descubrí mi ternura. Porque, al no salvarme, me obligaste a salvarme sola. La mujer la miró. Sus ojos, secos. Su boca, cerrada. No había rencor. Solo cansancio. Abigail dejó sobre la mesa una piedra. Una pequeña figura tallada por Taiyu. Un ave en vuelo. Esta soy yo. Y no me parezco en nada a lo que fuiste tú. Pero eso está bien. Salió sin esperar respuesta. No la necesitaba. La despedida no era para la otra. Era para sí misma. Volvió al bosque antes del anochecer. El fuego estaba encendido. Taiyu le dejó comida, pero no preguntas. Sabía que las respuestas llegan cuando el alma las digiere. Esa noche, Abigail se sentó con su cuaderno y escribió una historia. No era sobre ella. Era sobre una mujer sin nombre que había vivido entre el miedo y el bosque. Una mujer que aprendió a mirar de frente. Una mujer que se convirtió en un susurro. ¿Por qué no la cuentas con tu nombre?, preguntó Taiyu. Porque no importa quién fui. Importa lo que soy. ¿Y qué eres? Una mujer que ya no necesita esconderse. Los días siguientes pasaron como un río manso. Sin sobresaltos. Sin urgencias. Abigail enseñó a otras mujeres a escribir. A cantar bajito. A reconocer plantas. A distinguir cuando el silencio es paz y cuando es castigo. Nunca dio discursos. Nunca levantó la voz. Pero su historia empezó a recorrer el bosque como un susurro que se esparce entre ramas. Y un día, llegó una niña al claro. Ojos grandes. Manos temblorosas. Se llamaba Lucía. Abigail la miró y se vio a sí misma. La invitó a sentarse. Le dio té. Le talló una figura. ¿Qué es?, preguntó la niña. Un testigo, respondió Abigail. Para que recuerdes que existes, aunque otros te ignoren. Lucía sonrió. Esa noche, Abigail se sentó junto a Taiyu. Él le acarició el cabello. No con pasión. Con pertenencia. ¿Tú sabías que te convertirías en leyenda? No. Solo quería dejar de tener miedo. Pues lo lograste. Ella sonrió. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y escuchó el susurro que venía del bosque. No era viento. No era eco. Era su propia alma, diciéndole, ahora sí. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, no lo sueltes. Suscríbete ahora mismo. Porque aquí, en este rincón del alma, no contamos cuentos. Contamos verdades. De mujeres que lloraron sin testigos. De hombres que escucharon en silencio. De almas que, sin ruido, se convirtieron en leyenda. Y tú también puedes ser parte de eso. No porque grites más fuerte, sino porque, como Abigail, sigues aquí.